Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Pues bueno, por supuesto que ha llegado el momento de la información aquí en Imagen Noticias. Impresionante, catastrófica. Así fue la granizada de verano que cayó en los límites de Guadalajara y Tlaquepaque en Jalisco. Por fortuna no hubo víctimas. 70,000 elementos rindieron protesta en el Campo Marte y así arranca oficialmente la Guardia Nacional. Por supuesto, la encomienda: pacificar el país. Se cumplen los primeros 7 meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya un año de su victoria en las urnas, hablaremos con expertos analistas sobre lo que se ha hecho y lo que falta. Termina la reunión del G20 en Japón y Donald Trump da marcha atrás. Asegura que no habrá nuevos aranceles para las mercancías chinas. Hola Paco, amigos, muy buenos días. En Noticias Internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se encontraron en la línea divisoria que separa las dos Coreas. Trump cruzó y se convirtió en el primer presidente estadounidense en pisar territorio norcoreano. Muy buenos días. En los deportes, México avanza a las semifinales de la Copa Oro. Además, empiezan los cambios millonarios en la NBA. Kevin Durant tiene nuevo equipo. Buenos días. La obesidad y el sobrepeso son uno de los mayores problemas de salud a nivel nacional. Cheche es un joven de 21 años y pesa 142 kilos. Corre un grave riesgo. Más adelante les cuento su historia, mientras quédese con nosotros. Bienvenido. Impresionante la granizada que vimos precisamente allá en Guadalajara, en los límites de Guadalajara con Tlaquepaque. Verdaderamente impresionante lo que se vivió, por supuesto. Una granizada total y absolutamente inusual. Automóviles que estaban total y absolutamente, cubiertos. Pues bueno, uno que otro presidente loco, y no lo digo por Donald Trump, dice que el calentamiento global no existe, pero como lo acaba de observar la madrugada de este domingo, una histórica granizada azotó los municipios de Tlaquepaque y Guadalajara, en Jalisco. Más de 450 casas y 50 vehículos resultaron con afectaciones, por lo que el ejército mexicano implementó el plan DN3 en algunas zonas. El granizo alcanzó hasta 1 metro de altura. De verdad, impactante lo que se vivió allá en la Perla Tapatía. Y regresar la paz y la seguridad a México es su principal misión. Ayer en el Campo Marte, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó protesta a los 70,000 elementos de los 150,000 que van a conformar la Guardia Nacional. Con este inicio de labores oficial, los integrantes de la Guardia serán desplegados en 150 regiones del país. Hablando de seguridad, la Asociación Nacional del Transporte Privado dio a conocer que los camiones de carga usarán menos las carreteras para trasladar la mercancía y apostarán más por el cabotaje, es decir, el tráfico marítimo. Entre las ventajas de estas carreteras marítimas están la mejor logística en distribución interna de insumos, más eficiencia al transporte y aumento en la seguridad. Como parte de estas medidas se contempla crear una carretera marítima entre Veracruz y Yucatán, la zona más afectada por robos en el sector automotriz, de metales, maquila y combustibles. Ayer elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron en una plaza comercial en el Estado de México a Mario Alberto N., alias El Betito, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, quien fuera el líder del Cártel del Golfo. Durante su captura se le decomisó un arma de fuego con cartuchos útiles, narcóticos y también celulares.
En San Luis Potosí, un comando armado ingresó a un salón de fiestas y disparó en contra de un grupo de personas, dejando 2 muertos y 2 heridos. Entre las víctimas mortales se encuentra el DJ israelí Ronen Dahan, conocido como Perplex. Hasta el momento se desconocen las causas de este ataque. Mientras tanto, en Tapachula, Chiapas, el Instituto Nacional de Migración otorgó salvoconductos a ciudadanos africanos y haitianos que permanecieron por más de 60 días en el albergue de la Feria Mesoamericana. Tras recibir el documento de salida, los migrantes tienen 20 días para abandonar el país, lo cual significa que pueden ir hacia Centroamérica o a los Estados Unidos. La Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados la primera parte de la cuenta pública 2018, en la que encontraron anomalías por 10.245 millones de pesos. En estos documentos se exhiben que la auditoría tiene un pendiente por recuperar o aclarar de 466.000 millones de pesos desde el 2001 al 2018 de recursos del erario público. En España, un juez le otorgó libertad bajo fianza a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, tras pagar una fianza de 1 millón de euros. Alonso Ancira, a quien se le retiraron los pasaportes de México y Estados Unidos, tendrá que acudir a firmar ante el juzgado del tribunal cada 2 días y no puede salir del territorio español. Cabe recordar que el dueño de Altos Hornos de México está acusado de vender a Pemex una planta de producción de fertilizantes a sobreprecio, además de recibir dinero de procedencia ilícita junto con Emilio Lozoya, ex titular de Petróleos Mexicanos. Durante la homilía dominical en la Basílica de Guadalupe, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar, llamó a los fieles católicos a no ser individualistas y a reflexionar sobre la necesidad que tiene el ser humano por supuesto, de ayudar a su prójimo y evitar nuevas esclavitudes como la adicción a la tecnología. Este sábado, el Ángel de la Independencia, la Victoria Alada y el Zócalo de la Ciudad de México se llenaron de los colores del arco iris. Miles de personas participaron en la edición 41 de la Marcha del Orgullo Gay. Este año el lema fue Ser es resistir. Hubo carros alegóricos con diferentes propósitos y temáticas, además de todo de mensajes. Y esto ocurrió en la alcaldía de Gustavo Amadero. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana auxiliaron a una mujer que dio a luz en el pleno patio de su casa. Fue alrededor de las 4 de la madrugada cuando nació el bebé. Cerca de 6 minutos estuvieron los oficiales auxiliando a la mujer. Finalmente, ella y su bebé, fueron llevados a un hospital. ¿Y qué le parece este loco enfermo? En San Pedro Garza García, en Nuevo León, un conductor estrelló intencionalmente su auto en contra de un bocho. Y es que al parecer, por una falla mecánica, no permitía avanzar los autos que venían detrás de él. Los hechos ocurrieron en la avenida Lázaro Cárdenas y luego de darse a conocer el video, las autoridades informaron que el agresor ya está ubicado. Sin embargo, no ha sido detenido ya que no existe una denuncia en su contra. Mendigo loco. Paco, y en noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apeló a la decisión de un juez que impidió que su gobierno use $2.500 millones destinados originalmente a actividades antinarcóticos para construir un muro en la frontera con México. Así lo informó durante una conferencia de prensa en la cumbre del G20 en Japón. Y es que Trump insiste en que es necesario construir el muro para detener el ingreso de inmigrantes indocumentados y de drogas, pero hasta el momento no ha podido conseguir la aprobación del Congreso para hacerlo. Esta madrugada, 3 sujetos armados a bordo de 2 motonetas y una motocicleta asaltaron una gasolinería ubicada en calles de la colonia Ignacio Zaragoza, en la alcaldía de Venustiano Carranza. Los presuntos delincuentes se hicieron pasar por clientes para sorprender al policía encargado de la vigilancia, al cual amagaron y despojaron de su arma de cargo. Acto seguido, despojaron a los despachadores del dinero de la venta del combustible. A pesar de que los delincuentes huyeron por diferentes calles, uno de ellos fue detenido y las autoridades ya revisan las imágenes de las cámaras de vigilancia de la gasolinería y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para dar con las demás ratas. En los deportes, mire, los cuartos de final de la Copa Oro, México se enfrentó a Costa Rica el sábado pasado. La verdad es que fue un partido difícil. Yo no sé quién dijo
que Costa Rica iba a ser un flan para México y lo íbamos a golear. Bueno, lo iban a golear los muchachos. No, de ninguna manera. El partido fue ríspido, terminó empatado a un gol, en un penal que no existió. Más adelante le daremos todos los detalles. Pero lo que sí se mostró fue carácter. Tal vez en el momento de los penales, ahí es donde saca la casta quien la tiene que sacar, y Paco Memo Ochoa nuevamente se convirtió en el héroe de la selección. Un partido difícil, trabado, pero la selección está nuevamente en las semifinales. ¿Y se acuerdan del cantante de Gangnam Style? Opa, Gangnam Style. Pues, ¿qué creen? Se dio a conocer, su nombre es Sei, y está siendo investigado por prostitución, evasión de impuestos y delitos relacionados con la venta de drogas. Desde hace varias semanas se investiga su relación con el empresario Yang Hyun-suk, implicado en un escándalo de abuso y prostitución. En mayo se reveló que la empresa YG Entertainment estaba involucrada en este tipo de ilícitos, y Sei alcanzó la fama internacional por esta canción que estamos viendo, que es el Gangnam Style. O sea, que andaba metido en esos rollos. ¿Con qué necesidad? Y bueno, son las 6 de la mañana en punto. Gracias a todos ustedes que este lunes están arrancando la semana bien informados, por supuesto, aquí en Imagen Noticias. Les recuerdo, todos los días en nuestras redes sociales lo invitamos a participar en una pregunta. El viernes le preguntamos si los integrantes de la Guardia Nacional no cuentan con equipo y uniformes adecuados, ¿esto afectará su desempeño? Mire el resultado final. Es el siguiente: 87% dijo que sí, 13% nos dijo que no. Hoy nuevamente síganos en redes sociales, @ImagenSea en Twitter e Instagram, e Imagen Noticias con Francisco Sea en Facebook. Y nuestra pregunta de hoy: a 7 meses del inicio de la 4T, ¿cuál es su principal preocupación? Las opciones: seguridad, economía, migración o relaciones internacionales. Nuestro hashtag es Abre los Ojos y lo invito a participar todo el día en este tema. Son las 6 de la mañana, casi con un minuto. Hacemos una pausa y regresamos. Y bueno, ayer tomaron protesta 70,000 elementos de la Guardia Nacional. Con ello se dio inicio el banderazo de salida para el despliegue inicial en 156 regiones del país. Ya regreso con las imágenes y también con los pequeños detalles de la puesta en marcha de la Guardia Nacional. En Imagen Noticias, no se vaya, por favor. La presidenta del Consejo Honorífico de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, realizó un recorrido por el Archivo Histórico de Excelsior, en donde destacó el éxito editorial de la revista de revistas y agradeció que se haya logrado el rescate de toda la colección. Revista de Revistas, el semanario de la vida nacional, es uno de los acervos históricos y periodísticos más destacados del siglo XX en nuestro país. La belleza de sus diseños, la autoría de sus contenidos y haber nacido durante la gestación del movimiento revolucionario mexicano lo convierten sin duda en evidencia imprescindible de la memoria nacional, al ser sus páginas testimonio de la evolución del periodismo en México. Por ello, desde hace varios meses, Grupo Imagen Multimedia se enfoca en la labor de preservar y difundir el valioso acervo de Revista de Revistas, fundado en enero de 1910 por el abogado y periodista jalisciense Luis Manuel Rojas, y que hoy, a punto de cumplir su 110 aniversario, atraviesa por un momento fundamental: la digitalización de cada uno de los ejemplares originales que conforman la colección. Grupo Imagen no solo se ocupó de preservar los ejemplares físicos y el contenido digital de la publicación, también instaló una sala de consulta dedicada a Revista de Revistas en las instalaciones del periódico Excelsior, centro documental visitado por la presidenta del Consejo Honorífico de la Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, quien estuvo acompañada por el director general de Grupo Empresarial Ángeles, licenciado Olegario Vázquez Aldir, así como por Pascal Beltrán del Río, director del periódico Excelsior. Con detenimiento e interés, la también esposa del presidente de la República consultó y disfrutó la revisión de algunos de los ejemplares físicos más antiguos del semanario, del que se confesó lectora, admiradora, y regresar a él como fuente de consulta para desarrollar reseñas históricas de personajes sobresalientes de la literatura o la política. Con guantes de nitrilo colocados en sus manos para la debida protección de los documentos históricos, hizo un reconocimiento a la publicación del semanario, por ser el más destacado del México de la primera mitad del siglo XX. Muchas felicidades, qué orgullo, qué gusto y además un lugar muy bonito. Eso está.
La miscelánea más importante. En respuesta a las palabras y consideraciones de Beatriz Gutiérrez, el licenciado Olegario Vázquez Aldir agradeció a la escritora su empeño por motivar a redescubrir la gran herencia cultural y periodística de la que Grupo Imagen Multimedia es depositaria. Muchas gracias, de verdad. A ustedes, de verdad. Han de saber todos que Han hecho un gran trabajo. una impulsora. ¿Cómo te estuvo molestando, verdad? No, por eso le digo que no quede Cada duda vez que te ve. Beatriz insistió siempre en esto, hay que hacerlo, no nos dejes, yo te ayudo. Así que muchas gracias No, por la al iniciativa contrario. y por la ayuda. Y gracias también a ustedes por andar de cómplices, porque pues también podrían no hacerlo, ¿no? No, Iniciativa como tú privada dices, es un pecado hacer esto. Es un pecado. También el licenciado Vázquez Aldir refrendó la intención de colaborar en el proyecto de la Coordinación General de Memoria Histórica y Cultural de México, la cual, mediante una plataforma digital, divulgará los archivos históricos más representativos en el país, como los relativos a la Revolución Mexicana y a la aportación que desde la cobertura periodística de Revista de Revistas y Excelsior se generó desde entonces. Durante el recorrido por las instalaciones de esta casa editorial, que abarcó la hemeroteca de más de 102 años de historia y el Museo del Periódico, Gutiérrez Müller constató el empeño que en los últimos años se han invertido en el cuidado de los archivos históricos que resguarda la esquina de la información. Luego de recordar una visita a este lugar cuando era estudiante, expresó su satisfacción por la forma en que este medio de comunicación resguarda los acervos físicos y digitales de cada una de las publicaciones emanadas del periódico de la vida nacional, desde su fundación y hasta nuestros días. El acervo archivístico de Excelsior comprende 7,000 tomos en hemeroteca, 1,500 latas de microfilm, 20 millones de fotografías y un museo con 1,000 piezas en su interior. El reconocimiento a este trabajo mereció incluso la sincera felicitación del presidente de la República. Qué buen trabajo el del Excelsior, la recuperación de la colección de revistas de revista. Para Grupo Imagen, Isabel González. Y en más información, arrancó la gran apuesta de este gobierno en materia de seguridad y pacificación. La Guardia Nacional fue puesta en marcha. Protestan honrar y defender con lealtad y constancia esta bandera. Iniciaron oficialmente las labores de la Guardia Nacional luego que el presidente López Obrador tomara protesta a representantes de los 70,000 guardias que, en principio, conformarán este cuerpo de seguridad. Para estos jóvenes que irán a 150 regiones del país, el mensaje fue claro. No olviden que del trabajo de ustedes va a depender mucho el que llevemos a cabo entre todos los mexicanos la cuarta transformación de la vida pública de México. Que formen parte, que sean actores principales de esta transformación. Ustedes, los integrantes de la Guardia Nacional, la vanguardia para lograr la transformación de México. Les pidió internalizar la manera de pensar del presidente y ser factor de paz y seguridad entre los mexicanos. También los instruyó en cómo deben proceder. Dijo que deben hacer uso moderado de la fuerza. Que no se trata de avasallar, de masacrar, de reprimir a nuestro pueblo. Esto es muy importante porque las dos instituciones, la Marina y el Ejército, tienen elementos suficientes, tienen instalaciones, sobre todo disciplina, profesionalismo y con una concepción nueva como la que se está asimilando y llevando a la práctica
por los dos secretarios, podemos darle un giro a esas instituciones para que se puedan orientar, dedicar a lo que más preocupa actualmente al pueblo, a garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos. Durante el acto en el Campo Marte tomaron la palabra los secretarios de Marina, Defensa Nacional, el de Seguridad y Protección Ciudadana y el comandante responsable de la Guardia Nacional. De acuerdo con la magnitud de la tarea, es conveniente que haya una prudente administración de las expectativas a corto plazo. Sin embargo, en el mediano y largo plazos, las expectativas respecto a la Guardia Nacional son del más alto nivel. La Guardia Nacional iniciará con 70,000 de los 150,000 elementos que se han proyectado para 150 de las 266 regiones en las que se ubicarán coordinaciones generales de este cuerpo de seguridad pública. Para Imagen, Aurora Cepeda. ¡Que viva México! Al igual que miles de mexicanos, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, estuvo al pendiente del inicio de este nuevo cuerpo de seguridad. A través de su cuenta de Instagram publicó una foto del momento en que el jefe del Ejecutivo pone en marcha de forma oficial las labores de la Guardia Nacional, acompañada del siguiente texto, con el presidente de México atestiguando el nacimiento de la Guardia Nacional. México busca y quiere la paz con justicia y dignidad. #AMLO. La Guardia Nacional actualmente está integrada por 11,900 mujeres y 58,100 hombres. 53,000 elementos provienen de la Policía Militar y Naval y 17,000 son una transferencia de las divisiones de Fuerzas Federales y Gendarmería de la Policía Federal. Hasta el momento no tiene personal civil. Además, con el arranque formal serán 3 los estados que tendrán prioridad: Guanajuato, Jalisco y Michoacán, en donde serán desplegados entre 450 y 500 guardias nacionales. ¿Qué está pasando en el mundo? Durante la cumbre del G20 en Japón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desbloqueó los negocios con la empresa china Huawei y anunció que no impondrá más aranceles a ese país. Se aquietan las aguas entre las dos grandes potencias económicas. Donald Trump y Xi Jinping acordaron el sábado relanzar las negociaciones comerciales tras una reunión entre ambos en el último día de la cumbre del G20 en Osaka, Japón. Tuvimos una muy buena reunión con el presidente chino Xi. Yo diría que excelente, mejor imposible. Discutimos muchas cosas y estamos de vuelta encaminados. Veremos qué ocurre, pero realmente tuvimos una buena reunión. Según la agencia oficial china Xinhua, las negociaciones entre ambos se reanudarán tras ser interrumpidas de golpe en mayo. Agregó que Washington decidió abandonar la amenaza de imponer nuevos aranceles que habrían afectado a $500,000 millones en productos chinos importados cada año por Estados Unidos. Trump también apuntó sin dar detalles a la posibilidad de suavizar el veto al gigante tecnológico chino Huawei, un punto sensible en la relación comercial entre ambas potencias, pero sin dejar claro si se trata de un giro en su política. La tregua es similar a la que declararon los dos mandatarios en el G20 del año pasado en Buenos Aires, a pesar de que unos meses después se reanudó la guerra comercial. La economía nacional podría entrar en una fase de recesión debido a que se observan factores como la disminución de la inversión, de la producción de bienes y servicios, del consumo y del empleo. Así lo advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado tras abundar que el rumbo de la actividad económica es claramente descendente y no puede atribuirse a factores temporales. Por ello, consideró imprescindible que se tomen medidas efectivas a la brevedad para revertir dicha tendencia. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados mixtos. Tokio gana 2.13%, Hong Kong baja 0.28%. En Europa, Londres gana 0.31%, París sube 0.83%, Frankfurt avanza 1.04%, Madrid gana 0.56%.
América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 26.599.96 puntos, el Nasdaq 8.006.24 unidades, la Bolsa Mexicana 43.161.17 puntos. Los billetes: el dólar 18 pesos con 65 centavos a la compra y 19 pesos con 50 centavos a la venta. El euro 21 pesos con 10 centavos a la compra y 22 pesos con 17 centavos a la venta. Petróleo: el West Texas 58.47 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte sin cambio 66.55 dólares por barril. La mezcla mexicana 61.08 dólares por barril. La Cuarta Transformación nos regaló otra joyita irresponsable. Pedro Aces Barba, senador suplente de Morena, aseguró que las mujeres tienen la obligación de vestir menos provocativas para evitar ser acosadas porque después no se aguantan. Así lo dijo en una entrevista radiofónica este idiota, y según él, las mujeres fomentan y propician el acoso. Escuche al estúpido. Tienen que ser un poco menos provocativas en el área de trabajo. ¿Pero cómo? Sí, claro, la mujer muchas veces se soca y entonces después no se aguanta. Un pobre imbécil, señor Pedro Aces, pero bueno, ni hablar. Este sábado tuvo lugar la Marcha del Orgullo Gay en la Ciudad de México. Miles de personas se movilizaron para exigir respeto y libertad, algo que podría decirse fácil en pleno siglo XXI, pero la realidad es que seguimos adoleciendo de lo mismo. Ser es resistir. Así se denomina la marcha gay de este sábado en la Ciudad de México. Esta edición es muy significativa por considerar el número 41 emblema homosexual en México desde la época del Porfiriato. El punto de reunión, el Ángel de la Independencia, el lugar de destino, el Zócalo capitalino. Al evento asistieron miembros de la comunidad LGBTTI, muchos de ellos acompañados por amigos y familiares. Es mi familia y la verdad yo la apoyo igual que a todas estas personas. Es muy agradable, la verdad. Yo no entiendo por qué hay muchas personas que no lo aceptan. En los alrededores, algunos espectadores observaban con asombro el desfile. Ya es tiempo de que nosotros que seamos más civilizados y el respeto. Lo único que me inquieta un poco es el consumo de alcohol. Eso sí, yo sí lucharía por el respeto a la diversidad sexual. Vengo con mi nieta, vengo con mi hija, porque mi nieta quiso venir. Entonces, le dije, sí, vamos a apoyar. Con el morbo natural que despierta cada año este desfile, algunos curiosos no dejaban de grabar con sus teléfonos para compartir las imágenes en redes sociales. Un día de fiesta en el que no hay inhibiciones. Abundan los atuendos diminutos y plumajes exóticos, pero se observa cada vez más el apoyo de las familias hacia los miembros de la comunidad lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual. Para Imagen informó Jorge González. Decenas de años de historia. Es la revista de revistas, hoy más viva que nunca gracias al trabajo de este grupo en el que estamos todos juntos, que la escritora Beatriz Gutiérrez Müller tuvo a bien reconocer.
Desde su expertise en historia y literatura, la presidenta del Consejo Honorífico de la Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, escribió un artículo especial de Revista de Revistas para Excelsior, en el que destacó los aspectos más trascendentes que caracterizaron a la publicación, que en enero del 2020 cumplirá 110 años de haberse editado por primera vez. Como parte de los preparativos para conmemorar el surgimiento del semanario, que logró combinar la experiencia de periodistas de finales del siglo XIX con las exigencias informativas que impuso el estallido social de 1910, la escritora dedicó una valiosa colaboración en la que de manera puntual cuenta la historia de Revista de Revistas y cómo se posicionó por su calidad, pluralidad y prestigio como referente obligado de los lectores en el país durante la primera mitad del siglo XX. Excelsior, lectores, televidentes, una cordial felicitación por sacar del olvido Revista de Revistas, esta genial publicación que comenzó en 1910. José Luis Velasco, Ramón Vasconcelos, Jesús Villalpando, José Santos Chocano y Rubén Darío son solo algunos de los escritores que refiere el texto de Gutiérrez Müller, difundido este domingo en Excelsior y en el que se otorga el valor histórico y periodístico que conlleva la crónica de la decena trágica, descrita desde el semanario. Felicito mucho a los trabajadores del archivo, de la hemeroteca, por redescubrir este gran tesoro para los mexicanos y poder ponerlo en manos del público, de nuevos públicos, para que comprendan el valor de esta publicación que tuvo un gran apogeo en el siglo pasado y que hoy puede o podrá estar a la vista de muchos mexicanos que podrán encontrarse ahí fotografías, dibujos, trabajos literarios, ensayos filosóficos y muchas publicaciones para comprender mejor este siglo XX que tantas cosas nos dejó. La pluralidad y la calidad de la revista también fue destacada en el texto de la presidenta del Consejo Honorífico de Memoria Histórica, quien invita al lector a conocer la historia del semanario que empujó el surgimiento del periódico Excelsior el 18 de marzo de 1917. Gracias a ustedes por permitirme escribir en su periódico contando una pequeña historia sobre esta publicación. Para Imagen, Isabel González. Muchas gracias, amigo. Muy buenos días. Oiga, le cuento que tras su paso por Japón, Donald Trump viajó a Corea del Norte para reunirse con el líder Kim Jong-un, haciendo historia al convertirse en el primer presidente estadounidense en pisar territorio norcoreano. Momentos antes de un paso histórico, el presidente estadounidense Donald Trump saluda al líder norcoreano Kim Jong-un y le pregunta si quiere que cruce la línea. De este modo, Trump se convirtió el domingo en el primer mandatario de Estados Unidos en pisar suelo norcoreano, atravesando la última frontera de la Guerra Fría. Acompañado por Kim, el magnate estadounidense cruzó la línea de demarcación y caminó brevemente en territorio norcoreano antes de dar media vuelta. Más de un año después de su primera cumbre en Singapur, los dos dirigentes se reunieron de nuevo, esta vez en un lugar emblemático, la zona desmilitarizada, que separa norte de sur desde el final de la Guerra de Corea. Hemos generado una gran relación. Si vamos atrás 2 años y medio y miramos a lo que ocurría entonces, antes de que yo fuera presidente, se vivía una situación muy mala. Una situación peligrosa para Corea del Sur, Corea del Norte y el mundo. Si no fuera por la excelente relación entre nosotros dos, no hubiera sido posible coordinar este encuentro de un día para el otro. Estoy seguro de que esta excelente relación seguirá trayendo noticias inesperadas pero buenas y ayudará a superar las dificultades y los obstáculos que enfrentamos. Tras una reunión de unos 45 minutos en el sector surcoreano de la zona desmilitarizada, Trump anunció que había invitado a Kim a Estados Unidos, pero sin precisar la fecha. El encuentro permite reactivar las negociaciones sobre el programa nuclear, que según Trump comenzarán en las próximas semanas.
Washington exige que Pyongyang renuncie definitivamente a sus ambiciones nucleares para que se levanten las sanciones internacionales, opción que Corea del Norte descarta de plano. Tras la euforia de Singapur, el acercamiento entre los dos países parecía estar en declive, sobre todo después del fracaso de una segunda cumbre en Hanoi. Aunque difícilmente resuelva las divergencias, el encuentro tiene una carga simbólica importante para dos naciones que hace apenas 2 años hablaban de aniquilación. De la mañana con 59 minutos. Muy buenos días a todos ustedes que están amaneciendo con nosotros el día de hoy y a un año del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador. Así amanecemos en el Zócalo capitalino, por supuesto, aquí en la Ciudad de México, donde precisamente se ubica Palacio Nacional y desde ahí despacha el presidente. Así que ahí lo tienen, un hermoso panorama que vemos esta mañana y apenas clareando la mañana. Divino nuestro Zócalo capitalino. Gracias a todos ustedes que amanecen con nosotros, inician esta semana. Muchos saludos y ya lo saben, compartan sus amaneceres a través de nuestras redes sociales, @imagensea, su foto y nos etiqueta. Vamos ahora a un resumen de información. Ayer domingo en el campo militar Marte, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó protesta a 70,000 elementos de los 150,000 que conformarán la Guardia Nacional. Regresar la paz y seguridad a México es su principal misión, les dijo. En el marco de la puesta en marcha de la Guardia Nacional, elementos de la División de Investigación de la Policía Federal realizaron un operativo en contra de la falsificación y venta de insignias de la Guardia Nacional. 3 personas fueron detenidas. Este fin de semana, una histórica granizada azotó los municipios de Tlaquepaque y Guadalajara, en Jalisco. Más de 450 casas y 50 vehículos resultaron con afectaciones, por lo que el ejército mexicano implementó el plan DN3E. Donald Trump se convirtió en el primer mandatario de Estados Unidos en pisar suelo norcoreano, atravesando la última frontera de la Guerra Fría. Acompañado por el líder norcoreano Kim Jong-un, el magnate estadounidense cruzó la línea de demarcación y caminó brevemente en territorio norcoreano antes de dar media vuelta. Hoy se cumple un año de la victoria en las urnas de Andrés Manuel López Obrador. Y hace un año tuve la oportunidad de platicar con él justo tras ganar la presidencia de la República. Esto es parte de lo que me decía. Andrés Manuel, ¿cómo te sientes tú en lo personal? El hombre que quería y que fue perseverante para ser el presidente de la República, debe de ser un sentimiento muy especial. ¿Lo puedes compartir con la gente? Sí, me siento muy satisfecho, muy a gusto, muy agradecido con los mexicanos. La gente se portó muy bien, Paco. Ayer pues, obtuvimos una amplia ventaja. No se hace nada sin la gente. El presidente Juárez decía, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces estoy muy contento con la gente y al mismo tiempo asumo mi responsabilidad, mi compromiso de encabezar este movimiento de transformación y no fallarle al pueblo de México. Voy a estar a la altura de los ciudadanos, voy a estar a la altura de los mexicanos, los voy a representar como se merecen, con mucha dignidad. A un año también del triunfo electoral del entonces candidato presidencial. Ahora, una característica de esta administración federal son las conferencias mañaneras. Le presento un recuento de ellas. 1 de julio del 2018. Participación ciudadana 63.44%. Votos 45.557.790. Candidato ganador Andrés Manuel López Obrador con el 52.96% de los sufragios. 1 de julio del 2019. 212 días de gobierno, 7 meses. El sello, las mañaneras. Días hábiles pasadas las 7 de la mañana.
La sede, Salón Tesorería de Palacio Nacional. Hasta el pasado viernes 28 de junio se habían ofrecido 145 conferencias matutinas. En promedio, cada una de ellas ha durado 85 minutos. De acuerdo con Consulta Mitofsky, 63% de los mexicanos aprueban las conferencias mañaneras. Según la misma fuente, 62% de los mexicanos aprueban la gestión de López Obrador. En estos 212 días de gobierno, incluso desde el periodo de transición, ha pasado de todo y en las mañaneras ha quedado el registro. Cancelación del aeropuerto en Texcoco, Los Pinos abren sus puertas, plan contra el huachicoleo, explosión en Tlahuelilpan, aumento del salario mínimo, adiós reforma educativa, bienvenida a Guardia Nacional, ratificación del TEMEC, rescate petrolero, duros golpes de las calificadoras al desempeño económico, austeridad cuestionable y cuestionada, recortes, Tren Maya, refinería en Dos Bocas, 2 renuncias en su gabinete. En fin, lo ha dicho el periodista Carlos Puig, y lo ha dicho muy bien, la cuarta transformación, la 4T, agota, pero no aburre, y a veces confunde. Para Imagen, Diego Guerrero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nos acaba de dar una noticia que le dio la vuelta al mundo. Se colocó por primera vez en la frontera con Corea del Norte junto con su homólogo Kim Jong-un en la ONU. Esto, bueno, fue una parte de lo que está dando la vuelta al mundo en la historia. Pero bueno, por lo pronto vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes porque todavía tenemos más información. En este momento nos vamos hasta el Zócalo capitalino, en donde el día de hoy, con motivo del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, habrá precisamente un festival, habrá un festejo. Mi querido Efraín Argüelles, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, mi querido Paco. Buenos días. Hoy, 1 de julio, se cumple exactamente un año luego de que Andrés Manuel López Obrador ganara las elecciones en las urnas, exactamente a 7 meses de esta administración. Hoy Andrés Manuel López Obrador ofrecerá un informe aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para esto está contemplado todo un festival de música. Va a participar mariachi, también la orquesta de la Secretaría de Marina. Más tarde, Margarita, la diosa de la cumbia, también estará haciendo presencia aquí para que al filo de las 5 de la tarde, nuestro actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llegue hasta este enorme escenario que fue colocado frente a la Catedral Metropolitana para dar un informe de estos 7 meses de actividades. Ya desde muy temprano, como podemos observar, prácticamente todo está listo. Está contemplado que a partir de la 1 de la tarde se realicen diferentes cortes a la circulación. Todo esto en el corazón del centro histórico de la capital, principalmente sobre la avenida 20 de noviembre, sobre la avenida Pino Suárez. Un operativo bastante discreto. También importante señalar que hoy no hay mañanera. Justo ahí lo que observan de fondo, Palacio Nacional, hoy no va a registrarse la mañanera. Todo esto fue suspendido por las actividades a lo largo de este día. Reiteramos, diferentes cortes a la circulación a lo largo de este día aquí en el centro histórico de la capital del país. Importante para nuestro amable auditorio que piensa visitar la zona centro de la ciudad, utilizar el sistema de transporte colectivo metro o también algún otro medio de transporte público para evitar todos los cortes a la circulación que va a realizar personal de la Secretaría de Seguridad aquí en la zona centro de la Ciudad de México. Parte del panorama esta mañana, Paco, como podemos observar, ya ha comenzado a llegar diferentes grupos que van a permanecer a lo largo de este día aquí en la plancha del Zócalo capitalino. Muy bien, pues mi querido Efraín, estaremos muy pendientes, por supuesto, de este festival y estaremos también transmitiéndole para toda la gente esto que se va a vivir el día de hoy en el Zócalo capitalino. Gracias, Efraín. Estaremos al pendiente de la cobertura especial. Un fuerte abrazo para todos y buenos días. Buenos días. Y mire, ¿sabe qué? Este hombre nos había dejado en la orfandad opinativa, si me permite el término, pero está con nosotros otra vez mi querido maestro Julio Hernández Astillero, maestro de maestros. Distinguido, Paco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, aquí con el gusto de verlos, con mucho gusto de estar de nuevo. De verdad que sí, nos da mucho gusto de ver que estés con nosotros nuevamente. Gracias. Oye, querido Julio, ¿cuál sería para ti el balance de este año? Después de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador, 7 meses de gobierno, ¿cuál sería un panorama general para ti? El estremecimiento de un sistema político y económico que llevaba décadas anclado en formas
que representaban una ganancia concentrada en élites y una gran desigualdad social, con un sistema político fincado en la corrupción, en la impunidad y en la simulación. Llega López Obrador por méritos propios y por el hartazgo de mucha gente que lo que quería era finalmente dar un golpe a esa estructura ya inaceptable, ya en un proceso de corrupción enorme, y se está justamente en un proceso de ese tipo, con un gobernante con tintes personalistas enteramente, controlador de toda la situación, un presidente muy poderoso y muy fuerte mediáticamente, un gabinete que no está a la altura de las circunstancias, y un partido Morena que no se define verdaderamente como un partido, sino solamente como una amalgama de intereses, sobre todo electorales, pero en realidad pues hay un cambio, que sí es un cambio por lo pronto de métodos, de formas, las conferencias mañaneras, el estilo de viajar de López Obrador, el contacto permanente con la gente y el dinero volcado en la cuestión asistencial, en detrimento de otros aspectos, que es preocupante también el que no haya ese cuidado y equilibrio para segmentos que no han recibido el apoyo o el respaldo que esperaban. ¿El asunto salud te refieres en particular? Salud, las estancias infantiles, la cuestión de la cultura, de la tecnología, muchos despidos, y todo eso volcado a una estructura de trabajo que tiene además, desde mi punto de vista, el propósito de darle una continuidad electoral al movimiento obradorista, es decir, se está destinando el dinero específicamente a lo asistencial, que tiene mucho que ver históricamente en México con el manejo electoral, y la inversión pública hacia segmentos muy específicos, sobre todo en el sur del país, con el Tren Maya, con el corredor transísmico, y por otra parte pues un problema que no teníamos en el radar, que es el del asunto migratorio, convertido ya en un asunto explosivo, y la inseguridad pública que no ha podido ser combatida adecuadamente. En el asunto migratorio, el asunto también de poner a la Guardia Nacional, de ceder ante las peticiones de Trump, que tampoco es que tuviera mucho margen de acción, ¿no? Porque ahorita puede haber muchas críticas, pero pues ¿qué le dices al loco este, no? Que eso es lo que marca los límites reales de la profundidad del cambio que se espera. Lo cierto es que por más ruido que se haga, por más que se diga que hay una cuarta transformación, lo cual implicaría un momento histórico de revolución y transformación real, pues lo que tenemos es un gobierno que está reformando el propio sistema político, tratando de hacerlo en los límites que le establecen claramente factores económicos del poder de los mercados y del poder de Estados Unidos y de un presidente desquiciado políticamente como es Donald Trump. Desquiciado, por decirlo menos. Un gabinete que no está a la altura. Es, lo dijiste de paso, pero es algo lapidario, es algo de verdad muy fuerte y muy importante para los años que vienen. Sí, porque no es solamente la falta de fuerza política o de personalidad o de impacto que pudieran tener varios de los secretarios. El problema de fondo es que la operación de sus secretarías está siendo una operación deficitaria. Son secretarios del gabinete que están atenidos a lo que les vaya indicando el presidente de la República y que en la mañanera pueden ser refutados o corregidos públicamente, de tal manera que es muy lamentable, y ojalá entre los cambios que pueda realizar el presidente López Obrador esté un ajuste en un gabinete que definitivamente no está a la altura de lo que espera el pueblo de México y de lo que necesita operativamente el propio López Obrador. Claro. Ahora, también otra de las cosas importantes, el asunto económico. ¿Cómo ves las cosas? Se habla de recesión, se habla de que no se ha abierto la llave, de que la Secretaría de Hacienda está controlando totalmente el gasto. Esto debe de cambiar. Sí, debe de cambiar. Hay un control de una especie de vicepresidenta ejecutiva en materia presupuestal, que es Raquel Buenrostro, la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, y un secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, que se mueve de una manera pues muy volátil conforme a las instrucciones de su jefe. Todo esto tiene al país metido en una circunstancia económica complicada en lo general, con perspectivas preocupantes, pero en lo inmediato va caminando, va avanzando, y la verdad es que durante muchas administraciones del pasado priista y panista, el gasto se contenía para tratar de soltarlo en ocasiones más propicias. En el fondo hay un proceso muy fatigoso y muy desgastante, pero esperemos que sea
propicio y que sea exitoso de evitar tanto despilfarro, corrupción, concesiones amañadas. Todo esto se está en un amplio y difícil proceso de corrección que ojalá y tenga éxito, porque lo cierto es que, aunque parezca frase de campaña, pero sí le dejaron una herencia envenenada a López Obrador, un país de desastre, con anteriores ocupantes de la silla presidencial que se convirtieron en los principales saqueadores del país y jefes de pandillas de saqueadores que dejaron al país en la circunstancia que hoy está. Aunque desde el punto de vista del gobierno se hable de que no hay duda en cuanto a la construcción del aeropuerto, ¿te imaginarías este escenario 7 meses después, en donde no sabemos porque hay amparos en Santa Lucía, hay amparos también que protegen el aeropuerto de Texcoco? ¿Te imaginarías hace 7 meses este escenario? Pues lo que pasa, digo yo, en alguna columna de las que escribo en La Jornada, la columna Astillero, sí llegué a escribir que el gran problema era que no existía la fundamentación legal y que urgía saber cuál iba a ser la definición jurídica del gobierno para explicar y sustanciar la cancelación del proceso de Texcoco. O sea, ahí hay una serie de errores o de premuras de origen que han ido generando todo esto. Yo creo que finalmente López Obrador no corresponde a su estilo de gobierno ni a la fuerza presidencial el poder dar marcha atrás, pero evidentemente el problema está en que seguimos entrampados en ese tipo de cosas. ¿Qué va a pasar con el aeropuerto? Yo creo que se va a seguir avanzando con el proyecto que tiene López Obrador de las obras complementarias en Santa Lucía. Se van a presentar los estudios ambientales y de viabilidad. Se va a avanzar en la remodelación de áreas del aeropuerto de la Ciudad de México. Yo creo que se va a avanzar porque finalmente ese fue el primer golpe de poder presidencial fuerte, de instalación que dio el presidente López Obrador. Fue un equivalente a una especie de quinazo aeroportuario. Oye, empieza por ahí un poquito la tentación de los expresidentes. Empieza la tentación de ver qué es lo que hizo Peña. Ahí está Emilio Lozoya, su abogado quiere citar a Peña. Ahí está el señor de Altos Hornos en España. ¿Tú crees que realmente se puede abrir algún proceso en contra de algún expresidente? No. En primer lugar, en términos jurídicos, no creo que haya las condiciones, no solo porque haya fenecido el plazo para poder ejercitar acción penal contra ellos, sino además de todo porque pues todo se arma en el sistema presidencialista para que el titular de la presidencia de la República deba salir indemne de cualquier acusación. El problema de fondo es que el propio López Obrador ofreció que se haría una consulta, redactó incluso la consulta, la pregunta específica y la dio a conocer. Yo pienso que el gran problema es que políticamente López Obrador sigue empeñado en esta idea de la amnistía, que significa tolerar y permitir todo esto. Se requiere cuando menos un castigo político, se requiere la voz fuerte del presidente de la República señalando con nombre, apellido y hechos concretos la responsabilidad de personajes como Enrique Peña Nieto, porque de otra manera, pues todo esto es un juego legaloide, un juego de espejos en el que finalmente lo que sigue permeando es la idea de que hay un pacto de impunidad que permite a Peña Nieto y a todo su equipo seguir tranquilos, bailando donde sea necesario, en la fiesta. Y malos bailadores, bailadores, así es, sin que haya el castigo político, cuando menos, si no se pudiera jurídico. No, ahí anda en Madrid el señor en los mejores restaurantes. Sí, luego se viene aquí a bailar y toda la cosa. Bueno. Pero no es solo él, es todo su equipo, Rosario Robles, Ruiz Esparza. Le podemos pasar revista otra vez el Paso Express, otro socavón, otro hoyo. Donde le rasques hay una terrible corrupción. Pero la narrativa de la denuncia ya no es suficiente. No basta con que digas que se lo robaron y que son unos hijos de la tostada. ¿Cómo, cuándo y dónde? Sí, señálalo concretamente y actúa. Si no puedes actuar jurídicamente, lo que sea, el pueblo necesita, porque si no estamos entrando en una pedagogía de la impunidad. Enseñarle a la gente que denuncias, que señalas, pero que no actúas contra ellos. Oye, las marchas, la marcha de ayer, por ejemplo, la otra marcha, ¿este es resultado verdaderamente de una expresión ciudadana?
ciudadana? ¿Cómo lo ves tú? ¿En dónde lo pones? Pues mira, yo lo coloco como hay una incertidumbre y cada vez más hay gente que está preocupada por el paso que lleva el país, pero lo de ayer me pareció un error táctico. Contrastar una marcha inmadura con el acto hoy aparatoso que está planteando López Obrador, pues es convalidar, la propia oposición termina convalidando el acto de hoy numéricamente y políticamente. Creo yo, y lo he escrito, lo he dicho, que fue un fracaso en términos políticos. Un fracaso porque no tuvo ni la numerosidad deseada, que mostrara que hay centenares de miles de personas, cuando menos, manifestándose que pueden públicamente. existir, Que pero pueden no existir, fueron. pueden existir, pero aquí el problema está en que este tipo de marchas están manoseadas como se dio a ver en los propios pleitos internos que hubo. El rechazo a Vicente Fox. Vicente Fox no es un personaje de intereses claros ni de ningún tipo. Es como un Trump, pero a la mexicana. Sí. Lo que debe hacer es fumar marihuana para serenarse, Así que es es. además lo que se ve que quiere hacer. Y de Felipe Calderón debe tomar algún té para que descanse, algún té para que se repose y esté tranquilo. Pues mi querido Julio, como siempre, ¿qué es lo que ves tú para los próximos meses? ¿Cuál sería la ruta crítica? ¿Crees que hay algún golpe de timón importante? ¿Cuál sería la ruta? Bueno, pues hoy habrá de darse esa información en el acto que va a presidir López Obrador, pero yo creo que sí necesita, está entrando a la etapa de la exigencia de resultados, de la etapa de la condescendencia pública, la esperanza, se está entrando ya cuando la gente dice, bueno, está muy bien el discurso, el rollo, bla, 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 pero en concreto, ¿qué estás haciendo? En concreto, ¿qué estamos cambiando? López Obrador tiene que entrar a una etapa de rendir resultados, de apretar tuercas a su equipo y demostrar que no tiene ningún tipo de pacto político con antecesores. Pues mi querido Julio, como siempre es un placer platicar contigo. Igualmente, aquí Paco. en esta tu casa. Muchas gracias. Gracias. Y mire, en esta administración nos hemos acostumbrado a que las frases, desde el Ejecutivo, polémicas o no, han marcado el ritmo periodístico de estos tiempos. Y no cabe duda que lo que ha sobrado en esta 4T son frases. En Palacio Nacional despacha un hombre astuto cuando se trata de lenguaje político. La retórica, que podrá gustar o no, controversial o brillante, es su fuerte. López Obrador sale a hablar todas las mañanas y todos los días en todos los espacios noticiosos se replican las sentencias presidenciales. Y vaya que ha regalado frases que vale la pena repasar, que se convierten en materia periodística. Y es que, como él mismo lo ha dicho, su pecho no es bodega. No mentir, no robar y no traicionar, una de sus máximas. Por el bien de todos, primero los pobres, otro eje rector. No aspiramos a ser monedita de oro, lo tiene claro. Es la herencia de las administraciones pasadas, la clásica para salir al paso. Si ustedes se pasan, ya saben lo que sucede. Sonó amenaza, dicen algunos. Que España pida perdón a México por las atrocidades durante la conquista, la polémica histórica. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Otra de sus máximas. Me canso ganso, el ícono de la administración. Abrazos, no balazos, decía desde campaña. Vamos requete bien, la realidad a veces contradice. Yo tengo otros datos. Su propia administración también, señor presidente. La prensa fifí e hipócrita se ha vuelto un clásico. La mafia del poder, el sello de la casa. Me producen ternura, ternuritas, a los opositores. No tengo derecho a fallar, así lo asume. Y la lista podría ser más larga. El presidente predica, dicen algunos. El presidente simplemente comunica, dicen otros. Finalmente, como escribió el gran Daniel Cosío Villegas, se trata del estilo personal de gobernar. Para imagen, Diego Guerrero. Y mire, precisamente también para seguir hablando de este primer año de que ganó la elección Andrés Manuel López Obrador, está con nosotros mi querido Rodrigo Pacheco. Señor Pacheco. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto saludarte. A ver, igual que le pregunté a Julio Hernández, ¿cuál sería para ti este resumen de estos primeros 7 meses de gobierno? Pues mira, lo vería en 3 o 6 hechos, 3 no muy positivos y 3 relativamente positivos. El primero fue la cancelación del aeropuerto, que si bien todavía no era presidente, pues evidentemente fue ya una acción de gobierno que mandó una pésima señal a los mercados y sobre todo a los inversionistas. El segundo, el tema del desabasto, mi querido Paco, porque pues refleja esta improvisación con respecto a Petróleos Mexicanos, ya tuvo una
degradación, hay proyectos como Dos Bocas que parece que no van a ningún lado y en donde la improvisación se va haciendo permanente, en donde tendría que haber planeación estratégica en función de hacer política pública. Y en tercer lugar, que me parece delicado, la ofensiva que se dio en su momento contra Guillermo García Alcocer, el que era presidente de la Comisión Reguladora de Energía, un órgano autónomo que hoy por hoy ya no lo es. Vimos lo que ocurrió justamente con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Me parece que son 3 hechos que hay muchos más, ¿no? Huelgas, el hecho de que el ducto sur de Texas, Tuxpan, no esté operando, en fin, podríamos estar varios, pero yo creo que esos son los 3 emblemáticos. Ahora, ¿cuáles son los 3 positivos, mi querido Paco? Uno, el respeto a la autonomía del Banco de México y los nombramientos de Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, que muestran, digamos, este respeto a rajatabla de la autonomía del Banco Central, que es es una base fundamental de la economía. Una base fundamental y algo muy positivo. 2, el compromiso que hay con el equilibrio en las finanzas públicas. El subsecretario Arturo Herrera ha repetido hasta el cansancio, si bien en unas partes es desmentido a veces, en esa no, y es lograr superar el primario en cada uno de los años de esta administración. Ahí lo único, hay que tener mucho cuidado con la ejecución, ya lo decía Julio, en términos de, por ejemplo, las subastas de medicinas, en donde se busca ahorrar, pero no te puede quedar 60% sin que tendrá que ser asignación directa. Y en tercer lugar, por otro lado, mi querido Paco, pues este compromiso que hay con el libre comercio, ¿no? Al final, acuerdo con Trump de por medio, ahí se puede hablar muchísimo en términos de lo que se logró, pero el hecho es que hay un compromiso muy claro de este gobierno de tener libre comercio y esos para mí son 6 elementos. Ahora, viendo los datos, mi querido Paco, traigo ahí algunas gráficas, por ejemplo, cómo evolucionó la inflación y pues prácticamente se ha mantenido relativamente estable, ¿no? Si vemos julio de... Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Prácticamente, este es el dato todavía de mayo, pero en la primera quincena de junio cerró en 4% a tasa anual. Es decir, la inflación no se ha salido de control. No ha tenido ningún tipo de reflejo importante. Como parte de lo que vemos con el compromiso en el manejo de la autonomía del Banco de México. Luego tenemos otro dato. Ese es el tipo de cambio. Si vemos a finales de diciembre del año pasado, llegaba casi superar los 20 pesos, ¿no? Sí. Es el interbancario. Sin embargo, se ha logrado componer. Tenemos ahí ese pequeño chipote al final. Que es la amenaza de Trump de los aranceles. Exactamente. ¿No? Eso creo que es bastante. Es más, ahí dice Trump. Exacto. Es un copete. Es un copete naranja y además es naranja. Y en tercer lugar, Paco, pues el crecimiento económico, que ahí sí los datos que estamos viendo en materia económica pues nos hablan de mucha debilidad. 0.1%, si lo vemos en comparación anual, fue lo que avanzó ahí sí tenemos la economía. Ese es el real problema, ¿no? Ese es un problema importante. Hoy se publica la encuesta de los analistas del Banco de México y seguramente hoy está en 1.2, a lo mejor baja 1.1, pero sí se empieza a visibilizar la posibilidad de una recesión porque está sostenida con ciertos alfileres que tienen que ver con las calificaciones. Es decir, si viene una segunda degradación de la calificación de petróleos mexicanos, eso puede contaminar la calificación del soberano, como se le dice, o la de México, y eso complicaría aún más el panorama, pero todavía estamos en una economía que no va en franco descenso, sino más bien en un estancamiento de mucha debilidad. Claro. Ahora, como decía el maestro Julio Hernández Astillero, si en un momento dado la vicepresidenta económica del país, Raquel Buenrostro, abre la llave, se empiezan a hacer las obras, ¿esto podría cambiar? ¿Tú ves que haya un panorama de cambio ante que empiecen a fluir recursos, que empiece a haber otra vez obra pública? Más que el gasto público como un detonante de la economía que representa el 3% del PIB, lo decía recientemente la secretaria de Economía, creo que lo más importante, más que eso, es que dé confianza al sector privado, porque lo que no está fluyendo es la inversión del sector privado, que tendría que llegar a niveles de 25% del PIB. Hoy anda por ahí de 22 y con las señales de del ducto Tuxpan en que no se están respetando contratos, etcétera, eso pues evidentemente genera mucha incertidumbre. Entonces yo creo que la clave más sensible sería detonar la confianza de los empresarios para que haya mayor inversión privada. Sería importante, claro, el gasto público porque acompaña a veces la inversión privada, pero más bien ahí lo vería en términos de temas delicados como las medicinas, etcétera, que se abran las puertas del gasto público, pero sí creo que es más importante aún cuidar las finanzas públicas, cosa que ahí me parece han hecho una excelente labor. Te hago la misma pregunta que le hice a Julio Hernández. ¿Qué es lo que va a pasar con el aeropuerto? Hoy tenemos una realidad jurídica compleja alrededor de los dos aeropuertos, del cerrado y del que quieren hacer.
Yo creo que no creo que se vaya a construir, coincido con él, en términos de la cantidad de problemas jurídicos que está enfrentando este aeropuerto. Todavía no vemos visibles a las comunidades, que tendrán que hacerse más visibles. Los estudios técnicos no están, ¿no? Aparecieron cerros, los estudios de impacto ambiental. Entonces yo no veo que esto vaya a ser una realidad tangible. Justamente hoy se da a conocer que Beijing en septiembre ya inaugura su nuevo aeropuerto. Macro aeropuerto. 70 millones de pasajeros. Turquía ya inauguró el suyo. México pues queda atascado en esa parte. Ayer tuve la oportunidad de aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México y te imaginarás. Pues sí, lamentable, ya está totalmente rebasado. Perdón, pero solo que huele. Sí, pero no veo ni que se vaya a reactivar necesariamente el aeropuerto de Texcoco y tampoco veo que se vaya a construir. O sea, otros 6 años con esa porquería. Pues se irá ajustando, ¿no? Ya ves que le van a construir una nueva terminal y pues asuntos menores, y por lo pronto Cancún, que se va convirtiendo en el hub que le hace falta a México. Estoy totalmente de acuerdo, y ojalá que compren, que Raquel Buenrostro compre Pinol o compre Fabuloso, Mucho, porque le hacen mucho en el aeropuerto, porque huele horrible. Muy bien, pues señor Pacheco, querido como Paco, siempre, un gusto, me quedo, Rodrigo. Pues bueno, vamos con más información. Y el que la hace, la paga, y eso justamente sucedió con unos asaltantes de un transeúnte. A pesar de que varias mujeres intentaron evitar su detención, la policía cumplió su objetivo y detuvo a esta rata. Este es un trabajo de Carlos Jiménez. Son imágenes de un grupo de personas, en su mayoría mujeres, que jalonean, golpean y patean a policías capitalinos para tratar de quitarles a un hombre que llevan ahí detenido. Son los alrededores de la zona de la Merced, y fue aquí donde hace unos días 2 hombres golpearon a un joven, le quitaron su cartera, su teléfono y luego escaparon. Ahí se ve al par de ladrones que buscan escapar. Detrás de ellos va su joven víctima corriendo mientras pide a gritos que alguien lo ayude. Mientras escapaban los delincuentes, agentes de la policía de la Ciudad de México recibieron el reporte del robo. Los uniformados que cuidan esta zona se apresuraron a llegar al punto. Recibimos el llamado al momento de circular en las calles de Oriente 30 y Jesús 79 en la colonia Merced Balbuena, de que habían asaltado a una persona, por lo que nos abocamos a la búsqueda, ya que en esta calle indican que se echa a correr. Las cámaras de la ciudad siguieron la ruta de los ladrones y encontraron que se ocultaron en esta vecindad. Hasta ahí llegó su víctima e intentó enfrentar a uno de ellos, pero lo amenazaron para que se fuera de ahí. Sin embargo, el joven no los dejó. Se acercó a un botón de pánico y ahí le indicó a la policía el punto exacto en donde se encontraba él y sus agresores. En minutos llegaron al lugar patrullas y camionetas de la policía para buscar a los ladrones. Las cámaras captaron el momento en que los agentes llegaron y entraron a las áreas comunes de la vecindad. Ahí encontraron a uno de sus delincuentes. Apenas lo arrestaron, la gente comenzó a juntarse para tratar de liberarlo. Al arribar a este lugar, pedimos el apoyo de más unidades para lograr la detención de los hoy imputados dentro de la unidad habitacional. Observe que fueron poco más de 20 personas las que agredieron a los agentes. Ahí se ve a hombres y en su mayoría mujeres jaloneando y golpeando a los uniformados. A pesar de las agresiones, los agentes no claudicaron y así se llevaron al ladrón detenido. Fue justo en este punto donde los agentes de la policía capitalina lograron finalmente la captura de estos 2 hombres. Al momento de su arresto, les decomisaron una pistola de juguete y el dinero que habían robado. Si usted lo reconoce, denunció. Se trata de Andrés y Jorge. A pesar del intento de ocultarse en esta vecindad y de las agresiones de sus vecinos, familiares y amigos por liberarlos, al final terminaron arrestados. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez. Oye, le agradezco mucho a un amigo querido que está en el estudio, Moisés Kalach, que es director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales y bueno, que se le conoce como el Cuarto de Junto. Ha sido el líder, por supuesto, de este Cuarto de Junto, que es el grupo de empresarios que han ayudado a negociar el Tratado de Libre Comercio. Me quedo muy bienvenido. Francisco, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. La primera pregunta, ¿cómo ves el panorama para la aprobación del Tratado de Libre Comercio en los Estados Unidos? Porque creo que estamos empantanados en una lógica política, en una lógica ya de la reelección de Donald Trump y en su pleito con Nancy Pelosi, ¿no? Así es. Si me permites, en México ya hicimos lo que teníamos que hacer, pasamos la reforma laboral, ya se aprobó en nuestro Senado el tratado, entonces ahí, digamos, ya terminamos. En Canadá empezaba el proceso
y me parece que los canadienses dieron un paso atrás y van a esperar a ver precisamente lo que tú mencionas del proceso en Estados Unidos. Y hoy pues está listo para que pasara a un voto el tratado en Estados Unidos, pero lo detiene la situación política y las diferencias entre los demócratas y republicanos. Nuestros cálculos de nuestra oficina en Washington dicen que si pasara un voto hoy, el tratado sería aprobado. Tenemos suficientes demócratas, principalmente en la Cámara, para que fuese aprobado, pero Nancy Pelosi lo detiene por cuestiones de estrategia política. En el Senado americano no le vemos tanto problema, que tiene mayoría republicana. Entonces, el secreto es cómo hacemos para que llegue a darse ese voto. Y eso se va a dar en el momento que Nancy Pelosi tenga suficiente andamiaje político de su base demócrata, que es con la que estamos trabajando precisamente. Mientras tanto, ¿qué pasa? O sea, ¿siguen las cosas como están? ¿Están supeditadas al antiguo Tratado de Libre Comercio? ¿O hay algunas reglas del TEMEC que ya hayan entrado en vigor? ¿Qué es lo que pasa mientras tanto? No, el NAFTA original sigue vigente y con las mismas reglas no cambia nada. Mientras ese tratado siga funcionando, digamos, protegiendo la amenaza del presidente Donald Trump, que es a lo que nos hemos dedicado los últimos 3 años. Se sienten 7, pero son 3. Mientras ese tratado siga ahí, ese tratado son las reglas jurídico-económicas y todos los operadores económicos operamos bajo ese tratado. No cambia nada, digamos, para el día a día. El TEMEC entraría en vigor 90 días después de que se apruebe en los 3 países por los congresos. Entonces, pues por lo menos tenemos este año para pasar los procesos si es que en Estados Unidos se da esta ventana de oportunidad. ¿Qué es lo que pasa, mi querido Moisés, en el momento en que el señor Trump diga, ok, no lo quieren aprobar, entonces voy a hacer una locura? Como tú dices, estos 3 años que se sienten como 25, pero ¿qué es lo que puede pasar en el dado caso de que, ok, Nancy, la nerviosa, no quieres pasarlo, voy a renunciar al NAFTA? No invoques, por favor. Sí, no invoques. Ojalá que no. No, pero... lo que hemos hecho y lo que hemos venido haciendo es subirle el costo de salida al presidente Trump. Nosotros, pero nuestros aliados en Estados Unidos, que son todos los agentes económicos, los think tanks y obviamente toda la parte política de Estados Unidos, que no le conviene que el presidente Trump deje el tratado. Y creo que ahí ha sido exitoso. El capital político invertido de la Casa Blanca en este tratado es muy alto y por ende va a ser más difícil que se salga. El día que lo firmó se convirtió en su prioridad número 1 legislativa y está echando toda su caballería política para pasarlo por el Congreso. Entonces me parece que ahí vamos bien, hay que seguir cuidando ese frente, pero hay que ayudarle a través de todas estas voces. Han salido varias cartas de todos los gobernadores republicanos, tenemos varias cartas de senadores. Por ejemplo, hubo un evento en Arizona recientemente a favor del NAFTA o del nuevo TEMEC, de la aprobación. Hay que seguir con ese empuje hasta que se apruebe. Y por otro lado, pues hay que hacer bien las cosas en casa. No podemos olvidar que los tratados comerciales no son perfectos, no arreglan todos los problemas. Eso ayuda a la certidumbre, sin duda, ayuda a las reglas claras, pero no nos van a ayudar si nosotros no tenemos bien la casa en orden. Eso es bien importante, la casa en orden. Estos incumplimientos de algunos contratos, estos incumplimientos de los famosos ductos, de algunas licitaciones que ya se tenían previstas precisamente en materia petrolera, ¿cuál es el mensaje que se le manda al empresariado? Pues hoy el mensaje es de cautela, es un mensaje de la inversión no se siente cómoda, la inversión se siente en riesgo. Y este tema de los ductos que tú mencionas es el más reciente. Después de Rodrigo hablaba del aeropuerto, ahora tenemos este tema de los ductos. Lo que pasa con los ductos es una infraestructura que ya está hecha, es una infraestructura que hicieron 3 o 4 compañías, 3 internacionales y una mexicana. La inversión se ronda en los $7,000 millones y además de aumentar la capacidad enormemente de importación de gas que necesitamos en el occidente y en el sureste del país. Además de eso, hay un problema de que la CFE decide ir a un arbitraje internacional bajo su propio contrato. O sea, no está de acuerdo con el contrato que ellos mismos hicieron. ¿No? Para un país, pues una institución como la CFE, no importa quién esté en gobierno, sigue siendo una institución del gobierno mexicano. Entonces, pues la señal a los inversionistas internacionales, a las calificadoras y a los mercados es muy negativa. Y lo que queremos es ayudar a que este proceso, ojalá y sea un proceso donde se siente a la mesa con las empresas y se negocie por el bien de la inversión y por el bien del futuro del país, por el bien del gasto de la infraestructura, por el bien del gas que necesitamos. Sí, claro. Pero lo más importante es, una compañía es canadiense, ya salió el embajador canadiense a dar una señal importante, otra compañía es de California, la Holding, son compañías públicas, Nancy Pelosi es de California, Canadá es nuestro otro socio comercial,
Entonces la señal hacia el tratado comercial, hacia el TEMEC y su aprobación no es la mejor. Si no los estés pateando, ¿no? Exacto. Son nuestros amigos. Son nuestros socios comerciales. Y lo más importante de todo es, habría que ver a detalle si realmente tienen razón en la forma en cómo están haciendo estos o quieren hacer estos cambios en los contratos. Creo que no podemos, bajo la bandera de la corrupción, ahora cancelar toda la confianza en la inversión. Si hay corrupción en algo en el sector privado, no defenderemos nada en ningún momento. Pero lo que sí es importante es que también tiene que haber claridad de reglas. No podemos cambiar las reglas cuando cuando nuestro gobierno así lo sienta. No, y además de todo, como que Bartlett no es una figura precisamente como un héroe anticorrupción, ¿no? Esto lo digo yo para no meterte en broncas, pero la realidad de las cosas es que, digo, Bartlett por piedad, ¿no? El señor que se le cayó el sistema, pero bueno. Bien, nosotros como lo vemos es, en el aeropuerto dijeron vamos a cancelarlo porque hay cosas, digamos, no claras. Hasta el día de hoy creo que no hay una explicación de esa decisión. Fue una decisión más de forma política. No queremos que suceda eso aquí. Creemos que con esta señal de facto se daría un puntapié a la confianza en la inversión. Y no es un tema de las calificadoras y los mercados. O sea, nosotros vivimos en una parte de la inversión extranjera, pero la inversión privada mexicana tampoco está fluyendo. Claro. Es la misma confianza. Mañana no saben qué va a pasar con sus contratos, con sus concesiones, o bien con los actores económicos con los que tratan. Entonces, no se está dando ese momento y es importante que ojalá y el gobierno sea sensible. Tenemos varias reuniones esta semana con diferentes gentes del gobierno federal. Nuestro presidente Carlos Salazar se reunirá con el presidente próximamente y seguramente llegarán a un acuerdo, pero es importante mandar señales positivas. ¿Cómo ves al gabinete? ¿Cuál sería tu evaluación? Bueno, yo lo dividiría un poco. Tenemos algunas gentes con las que hemos trabajado muy bien, con mucha experiencia, y otros que me parece que necesitan, ahora sí que hacer un mayor esfuerzo y mucho más sensibles a lo que está pasando en los mercados especialmente. ¿Cuál sería tu pronóstico, mi querido Moy, de lo que sigue? O sea, estamos a 7 meses, ¿cuál sería tu pronóstico? Quizá otros 4 meses, otros 5 meses, ¿cuál sería el pronóstico? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar con el TEMEC? ¿Qué es lo que va a pasar también con la economía mexicana? ¿Fluirán las inversiones o no? En el TEMEC creo que lo aprobaremos, bueno, lo tendremos aprobado por todos los 3 países este año para entrar en vigor el próximo año. Y eso le va a ayudar a las inversiones, pero si no hacemos la chamba en casa no vamos a tener esas inversiones y ese crecimiento. Entonces tenemos que poner el orden en la casa y creo que no choca con el proyecto del presidente López Obrador. Creo que se pueden hacer las dos cosas, reglas claras, transparencia, pero fomentar la inversión privada mexicana y extranjera. Ese sería el secreto. Como vamos, no creo que vayamos a crecer gran cosa. O sea, ¿y los indicadores macro y micro, cómo los ves? Pues los indicadores micro ya me empiezan a preocupar. El consumo venía bastante bien y está empezando a caer. Los indicadores macro hasta ahora han aguantado, pero sí me preocupa mucho el tema de que no esté habiendo inversión y no esté habiendo crecimiento. Es una señal muy clara de que se está echando para atrás la inversión y no hay confianza, y eso no me gusta. Hay mucha gente que está confiada solamente en el tipo de cambio, y el tipo de cambio se ha mantenido no solamente por factores en nuestro país, sino por factores externos, y eso es un tema peligroso. Yo creo que el macro está sólido, pero no quiere decir que vayamos al crecimiento por eso. Entonces, digamos, estamos en neutro. Claro. Oye, ¿Trump se reelige o no? Yo creo que sí se va a reelegir. Tiene bastante, su base sigue siendo muy sólida, sigue creciendo dentro de su base. Este tipo de cosas que nos han sucedido con él, mucho tienen que ver con la parte política. El tema ya vimos el tema de Irán, el tema de Rusia y obviamente el tema mexicano con la parte comercial, la parte migratoria. A su base le gustan esas cosas y le gusta el estilo. Entonces, desafortunadamente creo que lo vamos a tener otros años más, pero es lo que es. Nosotros tenemos que dedicarnos a nuestro tratado, a sacar eso adelante y a seguir creciendo nuestra relación bilateral con Estados Unidos y Canadá, sin importar quién esté de presidente en ninguno de los 3 países. Pues me quedo muy Kalach, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por tu opinión. Gracias. Y vamos con Marlene Stahl, Moisés Kalach, aquí en el estudio de Imagen Noticias. Gracias, Paco. Y a sus 21 años, Cheche Urbano, como todos lo conocen, padece un terrible problema de obesidad y requiere de ayuda para poder operarse. Esta es su historia, acompáñenme a verla. Quisiera que me apoyaran para poder yo llegar a mi meta, que es bajar de peso, que es estar en mi peso ideal. Ahorita yo estoy pesando 142 kilos y quisiera yo llegar a mi meta, que son 75, 80 kilos, para tener una vida saludable. Y pues necesito el apoyo de ustedes, ¿verdad?
Es una cirugía muy cara, alrededor de 100,000 pesos saldría todo el tratamiento. Necesitaría el apoyo de ustedes y pues no se van a arrepentir. ¿Por qué? Porque le voy a echar ganas. ¿Por qué? Porque yo me quiero sentir principalmente bien. A través de su cuenta de Facebook, Cheche Urbano está solicitando ayuda para que le realicen una cirugía bariátrica. Mide 1,60 m de estatura, pesa 142 kilos y debe bajar por lo menos 65, con lo cual forma parte del más de 500,000 de mexicanos que hoy padecen superobesidad, es decir, que su índice de masa corporal es superior a 50. Atendido gratuitamente en Climeva, Clínica Mexicana de Bariatría, el joven de 21 años en un mes ya logró bajar 5 kilos. Para mí es muy triste, pero también por eso mejor decidí cambiar mis hábitos. Me está costando mucho, porque estar acostumbrado siempre a frituras y de un día para otro decir, quiero cambiar. Me ha costado mucho, bastante. Voy caminando, a veces no aguanto ni... A veces 1 kilómetro, a veces ya es lo que yo camino, a veces me cuesta y a veces me comienzo a sofocar, comienzo a sentir que el aire me falta. Sí me haría feliz porque ya no me agitaría tanto, yo siento ya no me agitaría tanto. Podría comprarme yo la ropa que me gusta porque eso es un problema. Voy ya a poder ir a un centro comercial, comprarme las cosas que a mí me gustan, que a mí me agradan. Eso sería algo genial. También, como lo decía hace rato, ¿no? Tener una novia buena onda, ¿no? O sea, eso sería algo genial. Sin ningún apoyo del sector salud, Cheche solicita ayuda porque relata que su familia y él se mantienen económicamente de vender tamales, con lo que apenas subsisten. Solo pudo estudiar hasta la secundaria y comparte que cuando entró a la primaria se convirtió en el gordito de la escuela, lo que le ocasionó ser un niño triste que hoy busca cambiar su vida para ser feliz. Quisiera que sea un ejemplo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene niños chiquitos, 3, 4 años, y les dan pura fritura. Yo también quisiera que se viera como ese ejemplo para que cuiden a sus niños, porque la verdad es algo triste estar así. Y ver a un niño que va en la calle y que está así, que 3, 4 años y está así. Es algo gordito, es para mí algo triste. Yo quiero llegar a mi peso para también ser un ejemplo y que vea la gente que sí se puede. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. Hoy hace un año votamos por el que creíamos la mejor opción, por el que pensábamos que era el menos malo o en contra de quienes ya habían demostrado que no podían con las necesidades de este país. Hace un año, México demostró los pros y los contras de una democracia, por lo que hoy también valdría la pena hacer un corte de caja social. Pues no es por adelantarles la película, pero al rato todo será un cúmulo de buenas cifras, datos prometedores y estadísticas que colocarán al empleo, los salarios, la inflación y al peso en sus mejores momentos. Pues como lo ha dicho y declarado el propio presidente, todo depende de cómo se analicen los datos. Por eso, hoy me gustaría saber qué hemos hecho como sociedad durante este último año. ¿Realmente nos hemos preocupado por mejorar nuestro entorno o seguimos esperando a que papá gobierno haga lo suyo para que nosotros empecemos a hacer lo nuestro? ¿Será que esta nueva administración también nos haya tomado la medida? ¿Qué sí podemos hacer para que no dependa de las instituciones? De entrada, dejar de polarizar al país, pues entre chairos y fifís olvidamos que ambos estamos en la misma balsa, la cual se terminará hundiendo si no empezamos a trabajar en equipo, sobre todo hablando de impunidad. Cifras de la organización Impunidad Cero señalan que en México, de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian y de esas centenas, solo 14 se resolverán. En un país donde la corrupción daña desde las altas esferas hasta en la compra de piratería o de productos robados que son atractivos por su bajo precio. Esto nos lleva al otro tema, los impuestos, pues mientras en países como Dinamarca recaudan hasta un 46% o en Estados Unidos el 25%, en México, si bien nos va, llegamos al 14.9%, según datos de la OCDE, que en muchas ocasiones se basan en el argumento de que ¿para qué pagamos si el gobierno se lo roba todo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos como sociedad o seguimos en las mismas? Y esto no quiere decir dejar de recibir apoyos, pero sí invertirlos en educación y no en adoctrinamiento o compra de voluntades.
es dejar a un lado la tranza y empezar a apoyarnos más. Pero sobre todo, como decía Picasso, hay que asegurarnos que la suerte nos agarre trabajando. Porque al final, nosotros no vivimos en cifras o discursos. A nosotros la vida se nos va en si tenemos o no chamba, en el número de oportunidades que tengo para competir con los demás, en si hay o no medicinas en los hospitales o en mi tranquilidad cada vez que salgo a la calle. En un México cuya maquinaria la seguimos moviendo todos. Paco, de repente es triste y sorprendente viajar a un país en donde primer mundo y que nos sorprenda que les gusta vivir bien, bonito y ordenado, cosa que muchas veces no tiene nada que ver con el gobierno. No, y cosa que no tiene también nada que ver con los otros países, ni criticárselo, ni nada más. Yo lo he dicho desde siempre. Mucha gente puede estar de acuerdo o no con López Obrador. Mucha gente puede estar con su gobierno, con su estilo de gobernar. Pero el asunto es que le quedan 5 años, 5 meses de gobierno. Y si lo único que vamos a hacer es lloriquear y echarle la culpa a él de todo lo malo que nos pasa, van a ser 5 años, 5 meses muy amargos. Entonces yo creo que la opción, si no nos gusta, es ponernos a trabajar y transformar nuestro propio entorno. Si no nos gusta, pues bueno, simple y sencillamente yo creo que hay 127.999.000 mexicanos más, además de López Obrador, que podemos transformar al país y estar dejando de lloriquear todo el día, ¿no? Exactamente, la basura no la tira ningún gobierno, el tráfico no lo hace ningún partido y como le decía una persona que conocí y que estimé mucho, decía, a mí los presidentes nunca me han ayudado, me lo he ganado trabajando con el paso de los sexenios. Entonces, pues, ¿por qué no aprovechar? Así es. Gracias, Quique. Vamos a los deportes con el señor Gerardo Lisiaga. Adelante, Jerry. Tapachula, Chiapas, el Instituto Nacional de Migración otorgó salvoconductos a ciudadanos africanos y haitianos. Los migrantes tienen 20 días para abandonar el país, por lo que pueden ir hacia Centroamérica o Estados Unidos. La Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados la primera parte de la cuenta pública 2018, en la que se encontraron anomalías por 10.245 millones de pesos. Inició el periodo vacacional administrativo de verano en la máxima casa de estudios. El periodo de asueto en la UNAM involucra cerca de 400,000 universitarios e inicia este 1 de julio y concluye el viernes 19. En Naucalpan, Estado de México, fue detenido Mario Alberto N., alias El Betito, sobrino de quien fuera líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén. Se cumplimentó la orden de aprehensión por su probable participación en el delito de delincuencia organizada. Siempre hay una primera vez. Ahora nos vamos a 1972 en la ciudad de Londres, en el Reino Unido, donde se lleva a cabo la primera marcha del orgullo gay. ¡Tarán! Así es. ¿Fueron a esta marcha el sábado? La de 1972 no, ya no alcancé. No. Pero la de... ¿Tú sí fuiste? No, porque tenía un año de edad. Ay, ajá. Sí, yo nací en 1971. Sí, nací en 71. Ojalá lleguemos al día en donde sea totalmente banal, que no se tengan que hacer marchas, que todo el mundo ya lo vea como algo. A mí me parece, perdón, a mí me parece un circo porque lo que se necesita son resultados, que se acabe con los homicidios de odio en función de la preferencia sexual, etcétera, ¿no? Y a mí me parece que muchos lo están utilizando porque saben que el mercado gay, que se le conoce como el pink market, es un mercado muy importante, que deja mucho dinero, y no se trata de quedar bien con ellos, se trata de asumirlos y aceptarlos, punto final. Exactamente. Pero bueno, finalmente es bonito, ¿no? El mensaje que dan, y me encanta la frase, es love is love. Todos igualitos, así como nos hizo la naturaleza. Pues bueno, albóndiga del amor para empezar esta semana. Lo dijeron alguna Peña vez. está en Madrid. Regresa lo que te llevaste. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.